Saludos amigos y amigas de Acércate Más. Gracias por la sintonía, por su audiencia. Esta noche yo estoy muy contenta porque Acércate Más está llegando a todos ustedes a través de Telecontacto Canal 57 por Telecable de Claro TV. Gracias a todos por la sintonía y espero que nos podamos seguir viendo cada sábado a las 7 de la noche con una entrega que vamos a estar preparando como siempre para cada uno de ustedes. Hoy, 27 de febrero, los dominicanos conmemoramos el 177 aniversario de nuestra independencia. Así es, hombres y mujeres que pusieron delante el amor por su país y se unieron con fuerza, con valentía e inteligencia para luchar por nuestra independencia. 16 de enero de 1844, se redactó en la ciudad de Santo Domingo el manifiesto que tenía como propósito separar la parte este de la isla española o de Santo Domingo de Haití. En aquel manifiesto, los próceres sostenían que su causa era justa y prometieron dividir la nueva república en 4 provincias: Santo Domingo, Santiago o Cibao, Azua del Límite o de Ocoa y El Ceibo. Anunciaron la creación de un gobierno provisional con una junta de 11 miembros que estaría en funciones hasta que se forme la Constitución del Estado. El primer intento de independencia de los dominicanos fue detenido por los españoles, ya que recuperaron el lado oriental de la isla en virtud del Tratado de París en 1814. 7 años después, los dominicanos lograron la independencia y expresaron la esperanza de unirse a la República de la Gran Colombia, que hoy casi comprendería Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. Sin embargo, en 1822, Haití conquistó toda la isla y la gobernó durante 22 años. Durante la ocupación haitiana, Juan Pablo Duarte desde Santo Domingo creó una sociedad secreta llamada la Trinitaria y planeó un golpe de Estado en contra de los gobernantes haitianos. El 27 de febrero de 1844, Juan Pablo Duarte y el resto de la Trinitaria lograron la independencia de la República Dominicana como Estado soberano con un cañonazo desde la Puerta del Conde en Santo Domingo e izaron la bandera azul, roja, blanca de la República Dominicana. La separación de Haití fue proclamada en la Puerta de la Misericordia luego del disparo del trabucazo dado por el patricio Matías Ramón Mella en la madrugada del 27 de febrero de 1844. Francisco del Rosario Sánchez izó la bandera tricolor en la Puerta del Conde, ambos inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte. La acción de nuestros héroes, Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella y otros hombres que también con mucha valentía lucharon por nuestra independencia, debe estar latente en cada uno de nosotros, en cada dominicano, en el color de nuestra hermosa bandera, en el himno nacional. Donde quiera que lleguemos, debemos estar siempre agradecidos de cada una de las acciones de nuestros héroes dominicanos. Chicas, este hermoso vestido que estoy usando esta noche lo pueden conseguir en La Porta Rosa. Ellos están en Piantini, también están en Naco. Tienen bellezas de vestidos como este, ropa para la playa, ropa para hacer ejercicio, para una noche especial. Así es que pueden buscarlos en Instagram, La Porta Rosa, para que vean todas las ofertas y las bellezas que tienen para ustedes. Bien amigos y amigas,
por el motivo de que hoy conmemoramos el 177 aniversario de nuestra independencia. Acércate Más ha invitado a un periodista, comunicador, profesor, que maneja muy al dedillo todo lo que es la historia nacional. Con él vamos a tratar de realizar una breve reseña de los momentos más importantes antes, durante y después de la declaración de nuestra independencia nacional. Vamos a pasar de inmediato con esta entrevista al periodista Avelino García. Saludos amigos y amigas de Acércate Más, gracias por continuar con nosotros. Como les había anunciado, hoy nos acompaña un periodista, también profesor, que desde mi punto de vista es uno de los que más conoce de historia aquí en la República Dominicana. Avelino García está con nosotros, bienvenido a Acércate Más. Gracias, colega Ana María, y saludos a las amigas y amigos televidentes de Acércate Más. Qué bueno, usted sabe que hoy es nuestro primer programa transmitido a través de Telecontacto Canal 57, así es que ya usted sabe que está iniciando esta nueva etapa de Acércate Más. Gracias y otra vez soy pionero dentro de los bienvenido. invitados. Gracias por darme ese privilegio de ser pionero, esa primacía, de estar dentro de los, o sea, quien inaugura este espacio a través de este canal que cubre, ¿no?, parte del Cibao, así es que gracias. Así es, así es. Ustedes saben, queridos amigos y amigas, que en el día de hoy la República Dominicana conmemora el 177 aniversario de nuestra independencia. Encuentro apropiado interactuar sobre este tema con el señor Avelino para así refrescar un poco esta fecha histórica en la memoria de nuestros jóvenes, quizás otros más adultos que la han olvidado. Es importante que mantengamos siempre fresca esta información en nuestra vida, donde estemos, sea en la República Dominicana o fuera. Don Avelino, vamos a iniciar de inmediato con una breve panorámica quizá de acontecimientos que se dieron previo a lo que hoy estamos conmemorando, ese Día de la Independencia Nacional. Bueno, la independencia nacional tiene un contexto histórico. Ese contexto podemos ubicarlo en 1795 con la firma del Tratado de Basilea, cuando España y Francia firman un acuerdo de paz y entonces España cedía parte de los territorios que dominaba en América a Francia. Entonces Francia pasa a dominar la isla de Santo Domingo. Y en una interpretación antojadiza de los haitianos, entonces ellos dicen que esta parte le corresponde. Y ya sabemos entonces que siempre propugnaron, como todavía hay gente que propugna por la unificación de la isla, no obstante los elementos culturales que nos diferencian, comenzando por el idioma, la costumbre, la religión, en fin. Entonces, por eso, en 1801, ya los haitianos, o los que vivían en el Saint-Domingue francés, detrás del Santo Domingo español, pues invaden esta parte. Y ya sabemos que en su retirada, porque Francia pues se sintió mal con que ellos tomaran por motu propio esta parte, entonces los atacan y ellos tienen que retornar, pero en su salida quemaron todo lo que era Moca y quemaron todo lo que era Santiago, entonces retornan por el norte a Haití, a lo que es hoy Haití, se llamaba Saint-Domingue francés. Y esa situación va a prevalecer. El 1 de enero de 1804, Haití proclama su independencia y entonces es el primer país de América después de Estados Unidos en proclamar su independencia. Estados Unidos había proclamado en 1776. ¿Qué sucede? Prevalido todavía del acuerdo del Tratado de Basilea, que decían que esto le pertenecía a ellos, entonces en 1822 ocupan el Santo Domingo español. Y ya se sabe que durante 22 años, desde 1822 hasta 1844, se mantiene la ocupación haitiana o dominio haitiano sobre esta parte. Ellos lo justificaron
con la proclamación de la independencia efímera que había producido José Núñez de Cáceres, un prestigioso abogado, que eso fue el 1 de diciembre de 1821. Fíjense que del 1 de diciembre de 1821 al 22 de febrero de 1822 apenas hay meses. Entonces ellos dijeron, bueno, como ustedes se declararon independientes, nosotros entendemos que esto es nuestro. Nos los ocuparon con 10.000 soldados haitianos y, como dije, eso se mantuvo hasta 1844. Ahí en ese interín nace Duarte, nace Mella, que este jueves se conmemora o se ha conmemorado el 205 aniversario de su natalicio, y en marzo de 1817 va a nacer Francisco del Rosario Sánchez. Así es. Entiendo yo que ese día, 27 de febrero de 1844, hubo un gran movimiento, estas personas planificando qué iban a hacer, cómo lo iban a realizar, porque ya en realidad tenían en mente liberarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ese día? Así es. Previo hay que decir que un grupo de jóvenes muy idealistas, o sea, lleno de ideales, encabezado por Juan Pablo Duarte y Díez, habían creado el 16 de julio de 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria, que tenía como finalidad crear el Estado-Nación que tuviera como nombre República Dominicana. Así lo consignan en lo que es el juramento trinitario. Y entonces esos jóvenes pues seguían trabajando en ese proyecto. Recuérdese que para ese fin crearon dos sociedades de manera tal que las autoridades de ocupación haitiana no recelaran tanto: la filantrópica y la dramática. Una era para hacer teatro y la otra como para hacer obras de filantropía, de beneficencia, pero en el fondo estaba concienciar a la población de aquel entonces de la necesidad de separarse de los haitianos, porque ya Duarte decía que era imposible que de aquel lado, teniendo una cultura, una costumbre, esta parte fuese una sección, un fragmento de la República Haitiana, porque teníamos una cultura, una costumbre, una religión, en fin, éramos dos realidades distintas. Entonces, tal y como usted dice, los jóvenes de ese entonces, sobre todo los más comprometidos, que estaban agrupados en la Sociedad Secreta La Trinitaria, pues se reunieron, y el 26 de febrero se había dado un pacto antes entre dos sectores que propugnaban por lo mismo. El sector encabezado por los conservadores, que tenía como cabeza pensante a un prestigioso abogado, Tomás Bobadilla y Briones, y el sector liberal, que tenía como cabeza más pensante a Juan Pablo Duarte y Díez. Entonces ya hicieron un pacto, como queremos lo mismo, vamos a lograrlo, y ciertamente se reunieron. Duarte no estaba en el país, no estaba aquí cuando se proclamó la independencia, o lanzó el trabucazo, porque para poner su vida a salvo tuvo que salir en 1843, noviembre, por ahí, octubre de 1843, y refugiarse en Curazao, porque las autoridades haitianas andaban buscándolo para matarlo. Entonces él y otros de los trinitarios, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez, tuvieron que refugiarse en Curazao. Y por eso es que Duarte regresa aquí el 15 de marzo de 1844, unos 16 días después de proclamada la independencia. Pero esa noche ciertamente estaban agrupados ahí, y hay que decir que ellos se trasladan a la Puerta de la Misericordia, que muchas veces se confunde con la Puerta del Conde, es la que está por la, creo que llama el número, la calle esta, siempre me escapa el nombre, que está un poquito más allá, más cerca del malecón. Entonces, desde ahí se trasladan a la Puerta del Conde, donde se lanza el trabucazo y se iza la bandera, y con ello pues se da paso al nacimiento del Estado-Nación que se había soñado y que lleva por nombre República Dominicana. Y después de este acto que realizaron los trinitarios, ¿de qué manera influyó Tomás Bobadilla ya después que había pasado todo esto con ellos? Esa es una pregunta importantísima. ¿Por qué? Porque, como apunté, había dos sectores que propugnaban por lo mismo: los conservadores de Pedro Santana, Bobadilla y otros, y los liberales de Duarte, Sánchez, Mella, Pedro Alejandrino Pina, Tomás de la Concha y los demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se proclama la independencia, se forma una junta gubernativa, junta central gubernativa, o sea, como le llama ahora, un gobierno colegiado, pero los conservadores tuvieron preeminencia, y entonces Tomás Bobadilla
y Pedro Santana, que tenían más el poder militar que el poder de las ideas, se impusieron. Y entonces ya sabemos que Pedro Santana quedó al frente de ese gobierno colegiado hasta que ya después se redacta la primera constitución que se proclama el 6 de noviembre de 1844 y ya entonces Pedro Santana pasa a dominar la escena política para un periodo de 4 años. El mandato siempre ha sido de 4 años. Usted sabe que siempre se destacan como que los principales, vamos a decir, Duarte, Sánchez, Mella. ¿Cuáles personajes usted entiende que se destacaron aquella noche, aquel 27 de febrero, y que quizás nosotros los comunes no lo manejamos al dedillo? ¿A quiénes ustedes pudieran mencionar y por qué destacarlo por su participación en aquel 27 de febrero? Es cierto, sin duda que la figura estelar es Matías Ramón Mella. Hay que decir a la gente que el trabucazo se lanza porque hubo algunos que vacilaron. No, que nos van a acechar los militares haitianos, no, que esto, que lo otro. Entonces, a la hora de la vacilación, Mella, dicen algunos cronistas de ese momento, que un poco incómodo, pero sobre todo con su carácter militar, dijo, aquí nadie puede dar marcha atrás. Es comprometido el momento y no hay marcha atrás. Entonces lanza el trabucazo, con lo cual ya las autoridades haitianas, había Teniente Girón, me parece que era su apellido, sabía de que había la intención de proclamar la república y que él tenía que entregar la plaza de armas, como se le llamaba, que tenía su asiento ahí. Bueno, la gobernación o el gobierno tenía su asiento en lo que es el Palacio Borgelá, que está en la calle del Conde, llegando a la Isabel la Católica, un edificio blanco colonial que hay ahí. Entonces, ahí estaba, repito, el asiento del gobernador, que era Maximiliano Borgelá. Y dentro de los que se destacan, sin duda, Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, estaba, bueno, en la parte ya un poco clandestina, la tía de Sánchez, María Trinidad Sánchez, y Concepción Bona, pero y otros febreristas, como se les llama, entre ellos que después traicionó todo Felipe Alfau, que después traicionó porque se puso del lado de los españoles y fue lo que más influyó para que se diera la anexión a España en 1861. También estaban los hermanos Tomás y Jacinto de la Concha, fueron de los que más descollaron esa noche por los febreristas, porque hay que decir que Santana era la parte militar. Y es bueno precisar, Ana María y ustedes, amigas, amigos televidentes, lo siguiente. Santana nunca era militar, nada. Santana era un atero. Santana había nacido en 1801 en lo que es hoy Elías Piña. Lo tiene bien enganchado el rango. Sí, entonces Santana lo que estaba dedicado al corte de madera. Pero ¿qué sucede? O sea, caoba, cedro, madera preciosa que era embarcada hacia Europa para hacer para grandes palacios, casas de esas personas ricas de la Europa de ese entonces. Cuando el corte de madera se va haciendo muy profundo, que está muy lejos de los ríos, pues los ríos se utilizaban para trasladar la madera, no había los camiones, patanas y esto de ahora. Y entonces Santana, ya que se ha deforestado buena parte de toda esa tierra, se traslada al este y se asienta en el Ceibo, que había grandes extensiones sembradas de madera preciosa, caoba, cedro, pino, pero sobre todo caoba. Y tenía una gran cantidad de peones o de trabajadores a los cuales les pagaba, y ese era su ejército. Pero Santana tenía lo que llaman instinto militar, y él tenía esa peonada o conjunto de peones que les pagaba, y esa gente tenía como una especie de ejército, sabía manejar el sable, el machete, porque vivían de eso, y ese es el ejército. La gente cree como que Santana era un general, no, eso de esos galones y todas esas cosas la pusieron después. Santana lo que era una persona que tenía mucha tierra sembrada de madera, y después cuando se traslada al este tenía entonces hatos, que quiere decir grande extensión de tierra, con vaca y eso, más el corte de madera.
y entonces esa gente le servía de, bueno, trabajadores, y después ese es el ejército. Lógicamente aquí vivían también algunas personas que habían tenido alguna experiencia militar porque habían servido durante los 22 años de la ocupación haitiana al ejército haitiano, y entonces esa gente es ingresada al proyecto de la formación del ejército. Por ejemplo, el mismo Duarte tuvo rango de cabo en el ejército haitiano, porque Duarte, para que los demás trinitarios tuvieran experiencia en el campo militar, le dijo que debían ingresar, como se diría ahora, se engancharan al ejército. Entonces ingresó al ejército, y Duarte entonces sabía manejar algunas armas, sobre todo de esgrima y esto, porque entendía que eso era útil para el proyecto anexionista si había que pelear cuerpo a cuerpo contra los haitianos en el proyecto de construcción de la República Dominicana. Sí, sí. Antes y en algunos campos y pueblos del país se usa mucho eso, cuando ven la gente como con poder o con muchas cosas, le dicen el jefe, el don, le ponen rango. No, aquí de que uno se pone una corbata y un saco, un jefe. Te lo digo, el patrón. Sí, el patrón. Cuando uno va a una plaza y a un parqueador de eso, uno dice, el jefe, vea. Entonces sí. Entonces, aquí le ponen un rango de una vez. Eso se hereda, y eso entonces se acentuó más durante la dictadura de Trujillo, entre el 30 y 1961. Pero bueno, sí. El asunto está que ese es el Santana que siempre también tuvo pues ambiciones. Recuérdese que ese mismo Santana, que gobernó varias veces, gobernó del 44 al 48, luego vuelve a gobernar en el 57, vuelve a gobernar, sí. Se prolonga el 61, y después cuando anexa la República a España, a él le dan un rango grandísimo, era Marqués de las Carreras de la provincia ultramarina, un título larguísimo, pero no le servía para nada porque no tenía posibilidad de nombrar ni siquiera un raso del ejército. Señores, vamos a continuar esta conversación después de la pausa con Avelino García. Está súper interesante esta reseña histórica que estamos haciendo. No le cambie, volvemos en breve. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros. Estamos interactuando con el periodista Avelino García. Estamos hablando aquí de todo lo que tuvo que ver con este acto de declaración de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Ya hablamos un poco de lo que hay hechos que acontecieron antes y durante el 27 de febrero. Pero, don Avelino, después de la declaración de la independencia, Juan Pablo Duarte, la gente pedía que Juan Pablo Duarte se posicionara como presidente, como gobierno, pero hubo una mala jugada aquí de Pedro Santana. Explíquenos ahí un poquito qué pasó, qué sucedió entre estos dos personajes que imposibilitó quizás que nuestro Duarte fuera presidente. Así es. Dije que al momento de proclamarse la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, Duarte, Juan Isidro Pérez y otros trinitarios estaban exiliados en Curazao, que se habían ido a finales del año 1843 para poner a salvo su vida porque las tropas haitianas estaban persiguiéndolos. Entonces, ¿qué sucede? Duarte llega aquí el 15 de marzo de 1844, 17 días después de proclamada la independencia. Entonces, Duarte hace una especie de gira, de visita a pueblos del Cibao. Dentro de esos pueblos estuvo Santiago, Puerto Plata, Moca, La Vega. ¿Qué sucede? Hubo una imprudencia por parte de Matías Ramón Mella, que siempre adoró a Duarte, siempre lo adoró. Sí, de esa gente que son... su ídolo. Sí, exacto. Sí. Además de ser el líder de la independencia, pero él lo adoraba. Y cuando llegó se emocionó y lo proclamó presidente de la República. Eso despertó celos en Pedro Santana, que era el presidente, el jefe de la Junta Central Gubernativa. Entonces emitió un decreto en septiembre del año 1844, si usted calcula de febrero a septiembre, eso le da unos 7 meses. Y entonces
desterrando de por vida a Duarte, Sánchez, Mella, los padres, madres de cada uno de ellos, los hijos si lo tuvieran, los hermanos, las esposas si la tuvieran, todo desterrado. Entonces, por eso es que Duarte sale al exilio en 1844 y cuando se produce la anexión por allá, por el año 1861, Duarte ya tenía del 44 al 61, son 17 años, entonces Duarte tenía todo ese tiempo viviendo en Venezuela, pasando las mil y una. Duarte vendía velas en barrios muy pobres de las afueras de Caracas, en la periferia. Vendía velas. Hay algunos historiadores que no, que él vivía en Buenas. No creo que viviera en Buenas porque Duarte en 1843 había pedido mediante una carta a su padre Juan José Duarte y a su madre Manuela Díez de Duarte que vendieran los bienes que tenían y con el producto de la venta lo entregaran al movimiento febrerista, a los trinitarios para comprar armas que permitieran la independencia. Y se cumplió eso. Duarte dijo que después que triunfara la República, pues se les repondría eso. Pero imagínense, la República cayó, como usted dijo, en manos de Santana, que era un ambicioso y lo menos que podía hacer era proteger y devolver los bienes que había pues, aportado la familia Duarte. Entonces, ciertamente, Santana engañó a Duarte, engañó a Sánchez, engañó a Mella. Bueno, y tanto es así que ¿con qué celebra Santana el primer aniversario de la independencia? El 27 de febrero de 1845. ¿Con qué? Fusila a María Trinidad Sánchez. Sí. Entonces, María Trinidad Sánchez pasa por lo que sería hoy la calle Mercedes y llega hasta el cementerio que está en la Independencia Nacional, ya un cementerio en desuso, una pieza histórica, ¿no? Y ahí la fusilan. Y antes de llegar es que María Trinidad Sánchez clama aquella frase famosa: sálvese, sálvese la República, hágase, Señor, tu voluntad. Una mujer muy religiosa. Y entonces, ¿cuál era? Bueno, que se hiciera la voluntad, que la fusilaran, pero que salvara la independencia nacional. Entonces, Santana los persiguió a todos. Y a los que no persiguió, mandándolo al exilio, entonces le mantuvo una persecución muy firme aquí. O los mantenía muy vigilados de manera tal que no chocaran con su poder. El segundo presidente de la República fue Manuel Jiménez, que era de origen cubano. Entonces, Manuel Jiménez, que comienza a gobernar en 1848, no hizo ni siquiera 9 meses de gobierno porque fue derrocado, porque por incompetente y qué sé yo qué. No, lo que pasa es que Manuel Jiménez tenía una visión liberal de lo que era el manejo de los asuntos de Estado. Y entonces emitió un decreto autorizando que todos aquellos que habían sido deportados, desterrados por razones políticas, retornaran al país. Duarte no regresó, Sánchez, sí, Mella, otros trinitarios vinieron, pero Duarte pues se quedó en Venezuela porque bueno, él parece que sabía de que era capaz Pedro Santana. Duarte va a regresar al país en 1864, para ponerse otra vez al servicio de la patria y luchar por la restauración de la República. Vino, no pudo prácticamente hacer lo que quería y luego lo mandan otra vez a Sudamérica con fines de que hiciera labores diplomáticas y esto. Pero bueno, el asunto está, y eso hay que enfatizarlo, Santana nunca creyó en la posibilidad de una nación libre, soberana e independiente que se manejara por ella misma. Santana creía que el país debía estar anexado a una potencia que la tutelara, que la guiara siempre, bien fuese o Francia, bien fuese España, Estados Unidos, pero sobre todo él era pro-español. Hay que decir que el padre de Santana era de origen español. Con Santana y Trujillo era una situación un poco similar. El abuelo de Trujillo era español puro, el papá de Santana era español. O sea, entonces los dos tenían como la sangre española muy cercana. ¿Qué nos dejó Pedro Santana que podamos nosotros así ahora traer a colación en nuestra conversación? Bueno, de los trinitarios hay muchos valores que en un momentito voy a citar, pero de Pedro Santana yo no conozco así como ningún valor. Aparte del arrojo personal, o sea que era guapo, yo no conozco nada porque es que Pedro Santana era muy cruel. Eso no tuvo indulgencia, no tuvo compasión, no tuvo misericordia con nadie. Los enemigos de Santana era de manera despiadada que lo trataba. O no enemigos, sino los que él entendía que eran sus enemigos. Entonces, por eso el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, que ya mencioné, y de otras personas. Y el destierro a perpetuidad, porque lo decía el decreto, a perpetuidad de los familiares de los padres de la patria. Entonces, yo, aparte del arrojo personal, del valor, no sé cuál otro.
que, repito, se acostumbró a eso, mandando a los peones de la finca que tenía, tanto en lo que era Elías Piña como lo que es el Ceibo. Todavía cuando uno va al Ceibo, a mano derecha, sí, antes de entrar al pueblo del Ceibo, está ahí, creo llama Hato del Prado, algo así, se llama la finca particular, y está ahí. Yo conocí un caserón que había sido de Santana, pero creo que se destruyó ya con el tiempo. Y de nuestros padres de la patria, ¿qué usted entiende como valores así que no deberían morir, que quizás deberíamos ir pasando de generación en generación? Eso sí quiero yo, Ana María, y qué bueno, y te agradezco que me haya hecho la pregunta, porque miren, los jóvenes dominicanos, los jóvenes dominicanos, tienen en los trinitarios una cantera, una fuente de valores inmenso para cultivar. Es bueno decir, cuando Duarte funda la Sociedad Secreta La Trinitaria, tenía 25 años. Cuando triunfa la independencia, tenía 31 añitos. Mella, que fue el segundo en nacer, pues tenía 21 cuando se funda la Trinitaria, y Sánchez, que era el más joven de los tres, pues tenía, Mella tenía 21 o 22 y Sánchez tenía 20 para 21, o sea que eran bastante jóvenes. Ahora, ¿qué tenían en común? Mucho desprendimiento, o sea, eran personas generosas, eran personas comprometidas con lo que se habían propuesto. No traicionaban, excepto algunos, como ya dije, Felipe Alfau, que luego traicionó el movimiento. Entonces, otra cuestión, eran personas con una alta dosis de respeto a los demás y sobre todo sus ideas. Siempre estaban dispuestos a discutir sus ideas. Si usted plantea las suyas, yo planteo las mías y las discutimos, y entonces lo que más convenga se va a hacer. Por eso el carácter democrático de toda la filosofía duartiana siempre estaba dispuesto a escuchar a los demás y sobre todo que prevaleciera la idea de lo que más conviniera. Y algo muy importante, por encima de todo, el amor a la patria. Cualquier sacrificio que hubo que hacer por la patria, Duarte, Sánchez y Mella los corrieron. Es oportuno recordar que Sánchez se finge muerto para poder entrar al país y entonces entra por Haití. Y cuando entra por Haití, por la parte sur del país, entonces que viene para enfrentar la anexión, eso es en 1861, él y sus compañeros, unos 20 más, son apresados y fusilados en San Juan. Ahí la gente que ha ido a San Juan sabe que hay una parte en el municipio del Cercado donde cayó fusilado pues Francisco del Rosario Sánchez, que es el 4 de julio de 1861. Entonces, quiero destacar eso, sobre todo el amor a la patria, sin pensar en los trastornos, la dificultad, en los sacrificios que ello implique. Y ese desprendimiento, no todo el mundo hace eso, Ana María y ustedes, amigos televidentes. Decirle al papá y a la mamá, vendan todo lo que tienen, porque hay que decir que el padre Duarte, don Juan José Duarte, era un comerciante de origen de Barcelona, España, y tenía ahí en la zona de la Tarazana su almacén. ¿Qué vendía ahí? Bueno, vendería cuestiones para piezas, cuestiones de freno de caballo, toda esa silla de caballo, vendería cuestiones para construcción de casa, de aquel tiempo. No estoy pensando en blog ni nada de eso, no, sino tabla, clavo, cuestiones de eso. Y entonces todo aquello se vende y el dinero se pone al servicio a la causa de la independencia. O sea, ¿cuánto desprendimiento? Sí, la gente ahora dice, no, yo voy a guardar lo mío. No, eso le quería preguntar, porque en la actualidad vemos la gran mayoría de políticos jóvenes, vamos a decir también, como con un apego a lo económico, a lo material, quizás a la fama, al tener un título, el que yo soy, el que yo tengo. ¿Corremos nosotros como nación el riesgo de quedarnos sin hombres con principios y valores para luchar por nuestra patria? O sea, estamos secos ahora mismo en eso. Ese es un desafío, Ana María y ustedes, amigas, amigos, que tenemos por delante. O sea, si usted tiene vocación para la política, político es aquella persona que participa en la vida del país, en la vida pública. Entonces,
si usted tiene vocación para la política, tiene que tener vocación para el sacrificio, para la entrega. No solo para estar lujeando. Ahora, si usted se hizo diputado, senador y eso, y por el salario gana, usted no es que ande a pie, si usted le toca su carro, le toca su carro. Si tiene que, no es que viva tampoco a la orilla del río, que se moje cuando llueva, no. Usted vive decente. Pero no puede ser para acumular, hacerse rico, atento al pueblo y diciendo... Que la prioridad no sea eso, la de presentar cosas y que yo tengo y que yo soy, que esa no sea la prioridad. Exacto, porque hay personas que están en la política, no importa qué posición, regidor, alcalde, diputado, senador, aspirante a presidente, que lo que privan en galán es decir, bueno, ¿qué es? Entonces es un narcisismo siempre, yo y esto, y no. Tiene que ser con una vocación de servir a los demás, de compromiso con los demás y del bienestar colectivo. Porque, repito, la política... esa palabra se acuña en la antigua Grecia, entonces es aquella persona que tiene participación en la vida pública, pero que busca el bien público de los demás. O sea, el bien de los demás, no es su bien personal. Repito, si usted es un funcionario público, no importa por elección o por designación, está bien, con su salario usted puede mejorar su condición de vida, pero no puede ser el móvil, nada más el lucro, el hacerse rico, tiene que ser el servicio a los demás. Abelino, ¿y qué usted entiende que podemos hacer como nación, quizás para que esto esté dentro de nuestra cultura, el que nuestros muchachos desde pequeños crezcan manoseando esta información, enamorados de su patria, respetuosos a sus símbolos patrios, porque entiendo que es un trabajo que viene desde abajo, trabajar con nuestros niños para que se mantengan fieles a su nación? ¿Qué entiende usted que podemos hacer nosotros? Bueno, lo primero es, vamos a enseñar a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes. Hay 3 símbolos patrios fundamentales: la bandera, el escudo y nuestro himno. Vamos a enseñarles el valor de eso y lo que costó el sacrificio para todo aquello. La belleza de nuestro himno, que se dice que después de la Marsellesa, que es el himno de Francia, el nuestro es el más bonito en todo el planeta. De los 192 estados que se conocen, primero el de Francia, luego el nuestro. Entonces, ese himno es precioso, es una convocatoria a amar la patria, a defenderla por encima de todo. Nuestra bandera, el sacrificio que ha costado, hay que recordarle siempre a los niños, mira, tiene azul, blanco y rojo. El rojo, la sangre derramada por nuestro patriota para darnos este espacio que llamamos República Dominicana. El azul representa el cielo azul, la apertura del dominicano para acoger a cualquier persona. Y el blanco, la paz por la que siempre propugnamos. Somos un Estado que queremos vivir en paz, pero si alguien quiere mancillarnos, tenemos el rojo de nuestra bandera que representa que estamos dispuestos nueva vez a derramar nuestra sangre por nuestra libertad, por nuestra independencia, por nuestros valores. Entonces creo que desde la familia, desde la escuela, desde el colegio hay que fomentar eso. Sí. Y entonces enseñarle a nuestros niños y niñas que cuando estén izando la bandera, se detengan y miren hacia arriba. Cuando estén arriando la bandera, esa reverencia. Exacto, también se le hace la reverencia con un poco la cabeza inclinada, porque se entiende que en ese momento el fervor de la patria está un poco cayendo porque está descendiendo el símbolo que representa la patria. Igual, que aprendan por lo menos las 4 estrofas primeras de nuestro himno. Son 12 estrofas, pero bueno, por lo menos las 4. Y que siempre tengan, que miren a nuestro escudo, que los que somos creyentes, bueno, Dios, patria y libertad, Dios lo más grande, la patria, el sacrificio, la entrega y la libertad como valor fundamental de cualquier sociedad, de cualquier persona en todo el planeta. Entonces yo creo que debemos apostar por eso y creo que una obligación, Ana María y ustedes, amigas, amigos, que nosotros los padres, los maestros, los regidores, los alcaldes, los vocales, como se les llama a los regidores cuando son distritos municipales, los directores de distritos, diputados, senadores, todos tenemos que aportar para que tengamos en nuestro país personas que por lo menos sepan valorar nuestros símbolos patrios, que cuando escuchen el himno sientan la alegría, porque es la oración de la patria. Toda persona creyente cuando reza se siente alegre. Si es verdad que es un creyente. Si va a misa se siente alegre. Cuando el padre va a leer el evangelio, ¿qué es lo que uno se pone de pie? Un gran regocijo. Exacto. Entonces con gran regocijo usted recibe la palabra de Dios. Pues eso pasa entonces cuando se suenan las notas del himno nacional, no importa, vaya a comenzar el juego de pelota, donde sea, usted debe sentirse alegre, porque es la oración de la patria, es el espíritu que se le está recreando. Es algo para que se eleve su espíritu.
espíritu, entonces usted tiene que estar alegre, no puede estar con cara entruñada. Y en el caso de la bandera, que sientan que en esa bandera hay grandes valores resumidos, la libertad, la apertura, la solidaridad, y esa vocación por la paz de las y los dominicanos que viene de los tiempos de Duarte. Porque ojalá que para proclamar la independencia, verdad, no se lanzó un solo tiro, eso es el trabucazo y fue algo simbólico, sí. Pero después hubo que derramar mucha sangre para mantenerla. Recuérdense que nuestro país desde 1844 y hasta 1856 siempre estuvimos amenazados por los haitianos. Entonces hubo la batalla de Azua, la batalla de Santiago, la batalla de San Tomé, en fin, muchas, hasta 1856 cuando se la batalla de Sabana Larga por allá por Dajabón, que fue el último intento armado de los haitianos por recuperar esta parte de la isla. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente y saber que nuestra bandera, nuestro escudo sintetizan todo ese sacrificio y por lo tanto usted, padre, madre, maestro, maestra, tiene que tratar de que cada estudiante construya como conocimiento eso y lo asimile como valor y lo practique cada día. Así es. Don Avelino, no puedo despedir el espacio sin... Don Avelino es periodista también, lo escuchamos todas las tardes en la Super 7 por el Imperio de la Tarde. Muchas gracias por la promoción. Sí, él siempre ahí arroja su buen contenido de historia, siempre está actualizando. En la actualidad, valga la redundancia, vemos que serios conflictos entre Haití, que personas secuestradas, de hecho han dicho que hay grupos vandálicos que lo apoyan grupos de poder allá en Haití. ¿Entiende usted que el gobierno dominicano tiene bien quizás resguardada o protegida nuestra frontera con Haití y podemos decir que estamos cuidados, está protegida la nación dominicana? Bueno, al menos en términos de tener unos militares y unos equipos de guerra ahí en una parte de la frontera, eso la gente lo ve. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que cada dominicano y dominicana asuma que ahí, en esos 165 kilómetros que van desde Pedernales y hasta Dajabón, esa es nuestra frontera y que todos somos compromisarios de cuidar eso, porque es el límite de nuestro territorio y es el límite de aquel lado del territorio haitiano y que debe haber un compromiso, sobre todo, como usted dice, el gobierno debe tener claro eso. Y a propósito que se ha originado esta situación dolorosa, porque uno es padre, uno se pone en el pellejo de los padres de estos dos jóvenes, que oriundos de Jaina, que están en calidad de secuestrados en Haití. Primero, desear que no les pase nada a estos muchachos. Y segundo, pedir a las autoridades que manejen eso con la mayor parsimonia, tranquilidad posible, cautela, de manera tal que ellos puedan ser rescatados sanos y salvos, usando los canales diplomáticos y si tiene que intervenir algún organismo internacional que intervenga para garantizar la integridad física de estos muchachos y de los otros. Creo que hay otros de otras nacionalidades. Sí, sí. Entonces, pero el gobierno dominicano tiene entonces que hacer sentir que de este lado hay unos intereses de la nación que dentro de esos intereses está preservar la integridad del territorio, pero preservar la integridad de todos los que vivimos en este territorio. Y entonces que se entienda que en el marco de las relaciones diplomáticas, nuestros compatriotas, siempre y cuando cumplan con las reglas migratorias, pueden ir allá. Y lo mismo, los haitianos que cumplan con las normas migratorias dominicanas pueden venir aquí, pero manteniendo el respeto que debe mantenerse. Si usted va a Estados Unidos, usted se siente segura, pues no siente que la van a secuestrar, porque usted cumple con las normas y si hay algo inconveniente, fíjense que las autoridades norteamericanas la van a devolver, pero respetando sus derechos. Pues lo propio puede ser. Si yo intento penetrar a Haití e incumplo alguna norma migratoria, que me devuelvan para acá, pero respetando eso. Ahora, y aprovecho para exigir a las autoridades haitianas, tienen que garantizar la vida de estos dos compatriotas y la de cualquier persona que vaya a ese país, porque no se concibe que en la tercera década del siglo XXI tengamos gente que tiene como una especie de ejército particular que está por encima del ejército regular, que es el que reconoce la nación y las leyes de ese estado. Entonces, pedimos a las autoridades haitianas que respeten la integridad y los derechos
humanos de estos compatriotas, como nosotros respetamos los derechos humanos de los haitianos que viven aquí. Y fíjese que en estos últimos años se acogieron miles a las normas migratorias dominicanas e incluso algunos se han nacionalizado ya. Sí, sí, así es. Con esta petición del periodista Abelino García, vamos a finalizar la presente entrega de Acércate Más, no sin antes agradecerle, don Abelino, su tiempo y que haya participado en esta entrega por el día de 177 aniversario de nuestra independencia. Así es que a ustedes, amigas y amigos, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden ver el programa en nuestro canal en YouTube, Acércate Más con Ana González, a las 8 de la noche. Nos vemos la próxima semana, si Papá Dios así lo permite. Bye.